Para esta oportunidad quiero presentarte la sanidad de 2 ciegos y un mudo, y que lo vemos en el capítulo 9 de Mateo a partir del versículo 27. Y vamos juntos a leer lo que dice su palabra. Verso 27. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe. Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Hermanos, quiero que podamos entender este mensaje, y para eso lo he titulado La prueba y recompensa de la fe con sus 2 reacciones. Prueba y recompensa de la fe con sus 2 reacciones. Vamos a ver aquí a 2 personas ciegas. La condición de Jesús era que estaba en tránsito. En Mateo capítulo 20 nos está mostrando a un Jesús que salía de la casa de Jairo, luego de resucitar a su hija. En el estudio de hoy, 2 hombres, 2 ciegos, le insistían a Jesús porque querían su ayuda. Y hay una iniciativa, hermanos, por encontrarse con Jesús. Yo quiero que puedas tú irte a Mateo capítulo 20. En el versículo 29 al 34, mira lo que acontece, y Mateo lo está narrando desde otro punto de vista. Cuando Jesús salió de la ciudad de Jericó en compañía de sus discípulos, mucha gente lo siguió, y junto al camino estaban sentados 2 ciegos. Cuando oyeron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar: Señor, tú eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le respondieron: Señor, haz que podamos ver de nuevo. Jesús tuvo compasión de ellos, les tocó los ojos, y en ese mismo instante los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús. Hermanos, ¿alguna vez has querido algo y has insistido pidiendo lo que tú quieres? Me pongo en el contexto, me pongo en la pregunta: ¿alguna vez hemos querido algo y hemos insistido pidiendo lo que queremos? Esto era la condición de estos ciegos. Número 1, los necesitados buscan a Jesús. Mira lo que dice la parte A del versículo 27 en Mateo capítulo 9. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron. Estas 2 personas estaban conscientes de su necesidad. Estos 2 ciegos sabían quién pasaba por allí. Su mente y su corazón estaban seguros de quién se trataba, hermanos. Entendieron que esta era su oportunidad y no querían para nada desaprovecharla. Y hermanos, hay muchas cosas que tenemos que hacer en un momento determinado y muchas veces no lo hacemos. Hay muchas decisiones en este tiempo que quizás tenemos que hacerlas en un momento dado y nunca las llegamos a hacer. ¿Sabes qué? El momento de actuar se pasa. El impulso para decir algo se desvanece. Cuando Pablo mismo estaba predicando en el Areópago, en el capítulo 17 de Hechos, versículo 32, dice que las personas
que estaban en su entorno, dice que le dijeron, ya te oiremos otra vez acerca de lo que nos has hablado. Ya te oiremos en otra oportunidad acerca de lo que tú nos acabas de decir. Aplazaron su decisión hasta otro momento, que para ellos quizás fue más conveniente, pero ese momento nunca más llegó. Esa era la condición de estas personas, en comparación, en contraparte de estas dos personas con ceguera. Ellos decidieron buscar a Jesús, no importando la condición, ellos decidieron ir a Jesús. Mira, ellos nunca se desanimaron, a pesar de que la gente les gritaba, ellos nunca se desanimaron. En el verso 27 hay algo que podemos ver lo que acontecía en medio de esta búsqueda de Jesús. Dice que ellos gritaban en la segunda parte del verso 27 y le decían a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David era el título del Mesías. Para los judíos era una figura política, era una figura militar, más que la de un sanador. Ellos estaban buscando un libertador que los libere de las manos de opresión de los romanos. Y estos dos ciegos no entendieron esta condición. Ellos entendieron la parte espiritual, entendieron que existía una relación entre la sanidad y la identidad de Jesús. Y que era parte muy importante de por qué Jesús vendría a este mundo. Y ellos entendieron que Dios gobernaba sobre toda la tierra. Ellos entendieron que Dios podía obrar en medio de su condición. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron que la oración de los profetas podía quitar o restaurar la visión de alguna persona, como ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, como lo es en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice el versículo 18 del capítulo 6 de Segunda de Reyes: y luego que los sirios descendieron a él, dice, oró Eliseo a Jehová: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Hermanos, estos dos ciegos entendieron. Yo creo que ellos han podido escuchar lo que la palabra les había hablado a ellos. Por eso que yo les puedo compartir lo que dice Isaías, ¿no? Que la palabra nunca regresa vacía, sino que realiza lo que Dios quiere hacer y logra el propósito por la cual es enviada. Es lo que dice su palabra. Por otro lado, también estos dos ciegos clamaban diciendo: ten misericordia de nosotros. Y hermano, el término misericordia en latín quiere decir cualidad de tener corazón para un desgraciado. Amor por el desgraciado. Amar la misericordia. Los ciegos entendieron esto. Los ciegos entonces están pidiendo amor que no merecen. Amor por su condición y a pesar de su condición. Y hermanos, los que siguen a Cristo tienen un sentido de indignidad. Por eso es que piden misericordia. Tú, cuando llegaste a los caminos del Señor, viniste en una condición. Yo llegué al Señor en una condición muy triste. Me sentía tan indigno que Dios me responda, pero Dios oyó mi oración y Dios me restauró y me levantó y me llamó a su servicio. Por ello, hermanos, estos dos ciegos que están pidiendo aquí misericordia, tenían una necesidad, necesitaban un milagro, necesitaban un favor de Dios, pero desde su condición le piden misericordia. ¿Sabes qué, hermanos? Otro punto por el cual puede obrar Dios en tu vida es que el seguir a Jesús tiene un costo. Para que Dios obre
un milagro, haga un beneficio a tu favor, siempre hay un costo. Dice el versículo 28, la parte primera, al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron. No es que ellos se acercaron y Jesús los atendió, no. Ellos le siguieron. En el capítulo 20 vemos que la gente les pedía que se callen. No se trataban de personas normales, hermanos. Estaban ciegos. Aún así le siguieron. Ellos habían tenido que apoyarse con algo más, como bastones. Ellos habrían de haber tenido luchas en medio de ese camino. Cuántos tropezones, cuántas caídas. Pero siguieron a Jesús. Y hermanos, buscar a Jesús y recibir un milagro tiene una cuota de sacrificio. El que necesita de Jesús siempre está dispuesto a sacrificarse. Y hermanos, estos 2 personas con ceguera estuvieron dispuestos a sacrificarse. No se desanimaron. Le siguieron a Jesús en todo el trayecto, a pesar de todos los obstáculos. Y hermanos, allí recibimos el favor de Dios. Los necesitados siempre van a buscar a Jesús. Y este es el tiempo de buscar a Jesús, amigo, tú que me escuchas, que me estás viendo. Este es el tiempo de buscar a Jesús. La pregunta es, ¿cómo recibir el milagro o el beneficio de parte de Dios? ¿Cómo pues? En el punto número 3, puedo decirte que la fe es el medio para recibir el milagro o beneficio de parte de Dios. Es la fe, el medio por el cual tú vas a recibir el milagro o el beneficio de parte de Dios. Mira lo que dice el versículo 28, desde la parte B hasta el versículo 29. Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. ¿Y saben qué? Jesús aquí está apelando a la fe de estos hombres ciegos. Y hermanos, yo quiero decirte en esta noche ya, que Él necesita que tú y yo tengamos fe. Si tenemos alguna necesidad, soy yo, eres tú quien necesita acercarse a Jesús. Si tú eres consciente de tu necesidad, acércate a Jesús. El Señor nos dice que el corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a despreciar. Hay mucha gente que dice, pastor, ore por mí. Pero es consciente de manera personal que Él lo puede hacer. Nosotros podemos interceder, no negamos orar por tu vida. Pero si tú eres consciente delante de Dios de tu necesidad, debes acercarte con las palabras propias, personales. Acércate al Señor y dile tu condición. Esfuérzate por hacerlo. Acércate a Él. Él nunca te va a despreciar. El necesitado, la persona que tiene una necesidad, tiene y siempre lo hace, confiesa su necesidad y cree que Dios lo puede levantar. Y ¿sabes qué? Este es el tiempo de que tú lo puedas hacer. Por eso Dios ve, Dios apela, Jesús apela la fe de estos 2 hombres. Por eso es que yo puedo decir que la fe es el medio para recibir el milagro de Dios. Pero hay algo que no quisiera que nos apartemos de este contexto. El versículo 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Vemos aquí un ejemplo de humildad, hermanos. Y punto número 4, Jesús no está interesado en la fama ni en la popularidad. Vemos a un Jesús como ejemplo de humildad. Nunca se vanagloriaba por lo que hacía. Hoy nuestra obra debe ser una muestra de lo que Dios hace en nosotros. Y hermanos, estamos dispuestos a hacerlo. No porque salgamos a decir lo que hacemos, sino porque todo lo que hagamos
para el Señor, si lo hacemos en su nombre, cumpliendo lo que Él quiere que hagamos, se va a reflejar. Se va a reflejar. Y Dios por eso encarga también a estos ciegos recuperados ya a la vista, les encargó rigurosamente: mirad que nadie lo sepa. El punto número 5 que quiero hablarte, después de la sanidad de estos ciegos, nos hace notar, hermanos, también en el milagro que hizo Jesús en una persona que era muda, en un muchacho que era mudo. Y yo lo he titulado así: punto número 5, Jesús obra en nosotros para ayudar a los que están limitados. Si tú te das cuenta, en el primer milagro, estos dos ciegos, en estos milagros, ellos le siguieron, porque su condición era, en su condición aún podían hacerlo. Pero hay otro tipo de persona que en su condición no les permite, y dice el verso 32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. La condición de este mudo era que no podía. Por eso es que lo llevaron, y Dios necesita que nosotros podamos traer a mucha gente a Jesús. Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay mucha gente que está necesitada de Jesús. Hoy nosotros estamos siendo los portadores para que esa gente venga a Jesús y pueda reconocer su condición. Mateo escribe este evangelio muchos años después, mucho tiempo más adelante. Así que él ya está hablando acerca de un mudo endemoniado. Pero en el mismo instante los comentarios nos dicen que Mateo no sabía, solamente sabía que traían a un mudo. Pero Jesús expulsó a un demonio que había enmudecido la boca de un hombre. ¿Saben qué? Hay mucha gente ahora que está atada a las redes demoníacas. Hay mucha gente hoy que físicamente o en su apariencia pueda que esté bien, pero internamente está gobernada por el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2 nos narra esto y nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Y hermanos, aquí vamos a ver que hay mucha gente que está cegada espiritualmente, que está muerta espiritualmente, que quizás en su propia conciencia no puede venir a Jesús. Y ahí sí podemos interceder por ellos. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que está en convivencia y que para ellos es normal, es bueno, porque la corriente de este mundo a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Y esa gente probablemente no esté cegada, no quiera entender. Y ahí sí funciona el orar, el interceder por estas personas. Porque, por ejemplo, hay muchos padres, madres que oran por sus hijos que están en esa condición de convivencia. Tenemos que orar para que Dios use a personas que le hablen la verdad y ellos puedan entender, abrir sus ojos y puedan romper esas ligaduras de ceguedad espiritual. Y es el tiempo que Jesús necesita de nosotros para ayudar a los que están limitados, a los que están muertos espiritualmente. Hermanos, la fe es el medio para solucionar nuestros problemas. Y hermanos, tengamos fe en que mucha gente que está muerta espiritualmente pueda venir a los pies de Cristo. ¿Sabes qué? Jesús no estaba
no estaba obrando aquí de una manera ajena a lo que Dios quería. Jesús estaba atendiendo las necesidades de la gente. Y sabes que los males de este mundo están cada vez llevando a la gente a una muerte eterna. Por ejemplo, aparte de la convivencia, hay muchos matrimonios que no quieren ceder, hay muchos matrimonios que no pueden amarse. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo es el egoísmo. Hay mucha gente en este mundo que no quiere perdonar. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo es rivalidad, es rencor. Pero Dios quiere en nosotros usarnos para ayudar a los que están limitados. Y esto es lo que está aconteciendo con este mudo, con esta persona muda. Él fue llevado a Jesús. Él fue traído a Jesús. ¿Por qué? Porque su conciencia personalmente no podía obrar. Y número 6, como punto final, en la obra de Dios siempre habrán dos reacciones. Siempre habrán dos segmentos. Una población, un grupo de gente que acepta con maravilla cada milagro, pero otro segmento, otro tipo de gente que es incrédula. Los fariseos, ¿por qué no creían? Porque tenían muchas capas que se habían cargado por años. Su justicia propia les daba derecho delante de Dios. Su justicia, ellos creían tener la verdad, su orgullo. En el fondo, ellos eran malos y tenían un corazón corrompido. Ya Jesús los había reprendido, les había dicho, generación de víboras. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de Dios. Ya les había dicho. Ellos no cedían a Jesús. Por eso que se convierten en enemigos de Jesús. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús en esto? Desviste su apariencia. Y para seguir a Jesús, hermanos, hay que ser humildes. Pero estos fariseos eran orgullosos y comenzaron a menospreciar su obrar. Empezaron a menospreciar su obrar. Empezaron a rechazar su condición espiritual. Y mira lo que dice el versículo 34. Mientras que la población, dice en el versículo 33, se maravillaba por los milagros de Jesús, en el verso 34 dice que los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. O sea, ellos menospreciaron la condición espiritual de Jesús. Cuando tú y yo podemos hacer algo para el Señor, hay mucha gente que no lo va a entender y va a sentir envidia muchas veces y va a traer abajo el éxito de otro. No hablo de un éxito de vanagloria, hablo de un obrar sincero para que Dios se glorifique. Y esa gente, ese segmento, ese fariseísmo empieza a menospreciar la condición espiritual de otro, empieza a menospreciar la condición de la otra persona. Y podemos notarlo en nuestro caminar cristiano. Yo quiero terminar en esta oportunidad diciendo que hay muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. La prueba y la recompensa de la fe muchas veces van a tener reacciones en la gente más cercana a nosotros. Pero ya hemos dicho, número 1, tú tienes que buscar a Jesús. Número 2, tú tienes que seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Número 3, la fe es el medio para recibir el milagro y beneficio de parte de Dios. Número 4, Dios no está interesado que tú publiques, que tú busques una fama, porque Dios se va a glorificar en todo tiempo. Número 5, Dios necesita que tú, hermano y hermana, seas esa persona, seas útil para su gloria.
Él está buscando de gente, de verdaderos discípulos de Cristo que hagan lo que Él quiere hacer en este tiempo. Traer a la gente para Cristo, porque hay mucha gente que está muerta espiritualmente. Y no te desanimes, porque finalmente siempre habrán dos reacciones. Unos que se maravillarán por el obrar de Dios, pero mucha gente que desmerecerá lo que Dios quiere hacer. Yo sé que tú hoy necesitas ponerte a cuentas con el Señor. Y quizás tu fe ha estado lejana de Dios. Hemos podido ver y entender que la fe es el medio por el cual Dios puede obrar en nuestra vida. Yo tengo mucha fe. Yo he podido experimentar el obrar de Dios en mi familia. A pesar de pérdidas, sigo aquí al frente, porque entiendo que Dios también tiene propósitos. Y este es un tiempo nuevo para nosotros. Tiempo diferente, con cambios, pero creyendo que Dios va a obrar y va a seguir obrando. Tú, amigo que estás viéndonos, si tú quieres entender y venir a Jesús para que Dios obre en tu vida, yo te invito que ahí donde tú estés, cierres tus ojos y de manera personal te acerques a Dios. Jesús atendió a estos dos ciegos cuando estuvo o cuando llegó a casa, dice. O sea, no los atendió en el camino, sino cuando llegó a casa. Hoy Dios o Jesucristo quiere entrar a tu casa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré a Él, cenaré contigo y estaré contigo. Yo te invito a que tú le digas a través de tu oración, yo te voy a acompañar. Y juntos como iglesia nos vamos a unir en este tiempo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para poder decirle al Señor que oiga nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te quiero agradecer, porque es tu palabra la que llena nuestros corazones. Es tu palabra la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora te pido, mi Dios, que tú, Señor, recibas la oración de nuestros hermanos, de nuestros amigos que en este tiempo se ponen a cuentas contigo. Tu palabra dice que el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias jamás. Cumpliendo tu promesa y creyendo, oh Dios, en ella, te doy gracias porque sé que tú estás obrando en la vida de aquellos amigos que con un corazón sincero han podido acercarse a ti. Que pronto ellos puedan comunicarse a través de nosotros y puedan tener un encuentro también con el liderazgo y con los pastores. Ayúdalos y guíalos a tu verdad, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Una vez más, al nombre de mi familia, le damos gracias y les suplicamos que sigan orando por nosotros. Estamos en casa, cumpliendo nuestras labores, pero firmes en lo que Dios ha puesto en nosotros en este tiempo. Gracias, hermanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.